Hola, hola amigos, merhaba, arkadaşlar. Soy Valentina de tu canal Bisin Faro y quiero darles la bienvenida a un nuevo video. Sé que me he ausentado un poco, que siempre les estoy prometiendo hacer videos y contarles un poco sobre mi experiencia de vida aquí en el país como latina, como mujer migrante también. Y bueno, a la final no hago tantos videos como quisiera, como me gustaría, pero sí que estoy en la constante tarea de pensar, ¿no? ¿Qué compartir? ¿Qué quiero llevarles a ustedes? Que nazca de mi corazón, que sea con veracidad, por supuesto, que sea basado en todo lo que vivo, en lo que observo, en lo que analizo, en lo que interpreto, en lo que me quedo, ¿no? De mi experiencia aquí con esta maravillosa cultura y viviendo, ¿no? En este nuevo mundo para mí, que lo podemos decir, ¿no? Porque es bastante diferente y como cualquier otro lugar, complejo. Y bueno, entonces, sin más preámbulos y sin más adornos por aquí, quiero contarles que quiero hacer un especial donde voy a estar hablando sobre Konya, ¿ok? ¿Por qué Konya? Porque Konya siento que es un lugar muy aislado, ¿ok? Es un lugar aislado en el sentido, no geográficamente hablando, sino en el sentido de lo que nosotros como occidentales podemos interpretar, ¿no? sobre Turquía y lo que hay en Turquía y qué ver en Turquía y qué hacer en Turquía. Y en realidad dejamos un montón a un lado la base central de todo. Y siento que aquí en Konya, el lugar donde yo vivo además, hay una inmensa cantidad de cosas, de temas que nosotros podemos indagar, que podemos hablar y además que terminan siendo el origen de muchas otras tantas que vemos en un plano mucho más abierto y mucho más, digamos, exteriorizado, compartido con el mundo. Entonces siento que tengo ese llamado o esa responsabilidad también un poco sobre compartir, ¿no? Más allá de las cosas que veo en el diario vivir, quiero también compartir un tema histórico, ¿no? Relacionado sobre cómo es la vida aquí, qué se originó en estas tierras, cómo era visto en la antigüedad, qué sucedía por acá. En mis videos pasados yo les he contado mucho o muchas veces he mencionado que Konya fue la capital del imperio selyúcida, ¿ok? Y que Konya también fue el hogar de Rumi, ¿ok? De Mevlana, un poeta muy aclamado en el exterior también y que hasta nuestros días es uno de los poetas mayormente conocidos o que ha vendido su obra en mayor número en territorio estadounidense. Entonces eso también es una cifra importante, especialmente porque este poeta del que les estoy hablando pues es, o fue más bien, un filósofo musulmán de origen persa y que nos dejó muchísimas enseñanzas, ¿ok? Entonces me siento como en esa tarea, ¿no? De querer mostrar un poco sobre lo que es Konya, que hay aquí, que pueden visitar y que hay muchísimas cosas por aprender y que siento que si indagamos un poco más sobre esta hermosa ciudad o provincia, nos vamos a llevar un montón de sorpresas y vamos a conocer un poco también sobre el origen, ¿ok? De muchas de las cosas que suceden aquí en Turquía y cómo lo hemos llevado o lo hemos exportado al mundo. Y bueno, entonces voy a empezar una serie que va a hablar sobre esta ciudad, esta provincia particularmente y los datos curiosos, ¿ok? Personajes, datos históricos, muchos datos curiosos quizás, y entre otras cosas que podemos estar hablando. Ustedes también me pueden dejar en los comentarios si hay algún tema en particular que quisieran tocar o que quisieran hablar. Entonces, bueno, yo ya les he dicho también muchas veces que Konya, la ciudad donde yo vivo, es considerada una de las ciudades mayormente conservadoras, ¿ok? Entonces, tiene una particularidad impresionante, ¿ok? Konya no es Estambul, ya lo he dicho antes, Konya no es cosmopolita, Konya es una ciudad un poco cerrada, ¿ok? Konya es un lugar místico que envuelve un montón de filosofías y que a pesar de ese factor conservador, es una ciudad también abierta al extranjero. Y eso sí que ha tenido un rasgo característico aquí en mi experiencia en Turquía. Esa ciudad no es para todo el mundo. Esa ciudad, empiezo con esa premisa, porque he visto pasar a muchas personas, ¿ok? He escuchado la historia de muchos extranjeros que han migrado a Turquía y que viven en esta ciudad y me han llegado a compartir su falta de identificación con la ciudad, ¿ok? Entonces no terminan por ajustarse más bien a las leyes, al movimiento, a todo lo que pasa en esta atmósfera, ¿ok? Cultural y en esta atmósfera también conservadora. Entonces es una ciudad que no es para todo el mundo, es una ciudad que va a necesitar de la persona que viva en ella mucha resiliencia, una capacidad de resiliencia, y aquí no es para echarme como flores en ese aspecto, pero sí la persona que vive aquí va a necesitar tener una concepción del mundo un poco más abierta y la intención de adentrarse a explorar ese mundo y de poder formar parte del mismo sin la necesidad de cambiar su forma de pensar y demás, sino moldearse con la transición, porque también es cierto que como nosotros llegamos a cualquier parte del mundo, como nosotros llegamos, no nos vamos a ir de la misma forma, ¿ok? Eso es un aprendizaje
he ido ganando, ¿no? A lo largo de los años con la vida, y que más allá de ser algo negativo, porque muchas veces lo ponemos en un contexto negativo, especialmente del lugar en el que yo vengo, como el cambio lo vemos como algo, sí, con una connotación fuerte. Entonces, si alguien te dice, ah, pero ¿cómo ha cambiado?, lo vas a interpretar como de una forma negativa, pero en realidad, al final del día, cuando alguien te dice cómo ha cambiado, es un halago. Es un halago porque eso indica que hemos estado en movimiento, ¿ok? Y nos hemos cuestionado muchas cosas y hemos llegado a conclusiones de nuevas cosas y hemos interiorizado nuevos conceptos y hemos trabajado en nosotros. Entonces, el cambio es algo positivo. Pero bueno, no quiero robarle atención a esta nueva serie que estamos haciendo, que proyecto hacer para el canal. Quiero darles la bienvenida a estas curiosidades sobre Konya. Se van a impactar con muchos datos, por ahí he mencionado algunos, pero hay datos también históricos y religiosos, especialmente para nosotros los cristianos, que vamos a valorar, y espero que para ustedes sea de mucho agrado poder ver o conocer de primera mano estos datos históricos, y algún día se animen a visitar esta ciudad y lo hagan con ojos abiertos, que abran el corazón a entender y comprender cómo la gente aquí vive, ¿okay? Qué cosmovisión tiene, cómo ha ido labrando la historia, qué civilizaciones han pasado por aquí y demás, ¿ok? Entonces, bueno, ahora sí vamos a estar hablando no de un dato histórico el día de hoy, sino que vamos a estar hablando de un personaje, ¿ok? Este personaje, como les decía ya previamente, ha marcado el rumbo de la historia, y de hecho, en la parte religiosa ha formado una nueva corriente del Islam, ¿ok? Y esta nueva corriente la conocemos como la corriente del sufismo. Y esa corriente habla sobre la aceptación, sobre el amor, sobre el perdón, sobre la cercanía, sobre la parte humana y espiritual, sobre esa continuidad que podemos ver entre lo espiritual y lo material, pero al mismo tiempo cómo la intersectamos. Entonces habla sobre ese camino que nos va a conectar, esa intersección de estas dos partes o de estas dos vertientes, que es la espiritual con la humana, y formamos algo nuevo, místico, ¿okay? Que parte del Islam, parte completamente del Islam y las creencias del Islam, con los profetas que se conocen de este mundo y demás, con todo el respeto que eso implica, las costumbres, tradiciones, liturgia y demás, pero tiene esta nueva corriente y esta otra vertiente que se adentra en una parte mucho más mística. Este personaje, además de ser el fundador, por decirlo así, de esta nueva corriente, es un personaje que pues nos ha marcado con sus letras, con su historia, y es un personaje que nos muestra, ¿okay?, en su propia vida cómo el movimiento afecta al ser humano de una forma tan grandiosa que nos puede llevar a filosofar de una forma muy profunda, y con ello sacar conclusiones que nos permiten pues también conseguir la paz, ¿ok? En tiempos de turbulencia. Este personaje del que les estoy hablando, ya me imagino que alguno de ustedes está haciendo una idea de quién estoy hablando, pero este personaje, bueno, pues llegó a Turquía y en Turquía lo han acogido como si fuera un hijo más, ¿ok? Como alguien que nació en estas tierras, pero en realidad esa persona o este personaje no nació aquí en Turquía, no nació aquí en Konya, él murió aquí en Konya, y de hecho estamos hablando de este personaje en el primer capítulo de esta serie porque es un personaje que pues atrae a muchas personas del mundo, aún en la actualidad. Estamos hablando de que este personaje fallece en el siglo XIII, ¿ok? Y aún en la actualidad muchas personas de todo el mundo vienen a Konya, a este sitio místico, a conmemorar la vida, la obra y el fallecimiento, ¿no?, de esta persona, este célebre en este aspecto, ¿ok? Entonces estamos hablando nada más y nada menos que Jalaluddin Muhammad Rumi. Rumi viene de el turco antiguo, que aquí los turcos selyúcidas, yo les comentaba que esta ciudad era la capital del el imperio selyúcida. Recordemos que geográficamente Konya está ubicada en todo el centro de Turquía, lo que se conoce como Anatolia, por ende esto es Anatolia Central, y por aquí han pasado muchísimos imperios y por aquí han dejado la huella grandemente, fuertemente en todo lo que es Anatolia Central, tanto el imperio romano como el imperio griego. ¿Ok? Entonces esta palabra Rumi proviene del turco selyúcida, que hace referencia a originario de Anatolia romana. ¿Ok? Entonces Rumi, o Mevlana, como lo conocemos también, debido a su vida, ¿no?, y obra y todo lo que hizo aquí en esta ciudad o en esta provincia, terminó llamándose Rumi. ¿Por qué? Porque lo describían como originario de la Anatolia romana. ¿Ok? Entonces esto por la parte histórica en ese aspecto. Bueno, Rumi, este personaje, ya sabrán, estamos hablando de Rumi, de Mevlana, ¿ok? Este personaje nace en lo que conocemos como Afganistán, al día de hoy, en una ciudad que se llama Balj. En realidad se pronuncia más como Bal, lo que me hace pensar en la palabra
casualmente turca, Bal solamente, sin la J al final, que significa miel, ¿ok? Y esto tal vez soy solo yo, esto no lo van a encontrar escrito en ningún otro lado, esto solamente es una relación que yo hago, ¿ok? Con lo que he visto y he conocido de este personaje, con lo que la palabra turca Bal significa, ¿ok? Entonces es como ese origen de Afganistán, que traducido pues el Bal, que proviene de miel en turco, y que en realidad sus poemas, a lo que me refiero es que sí, su poema y su trabajo y su obra contienen ese toque dulce también a la vida. Entonces me fascina hacer ese tipo de relaciones, y ya vamos a ver que la vida de este hombre va a marcar muchas cosas, y hay muchas relaciones, ¿no? Hay muchas alegorías que podemos hacer en función de sus pensamientos, ¿ok? Porque, pues, como buen filósofo, este hombre en realidad no hablaba muchas veces directamente, sino que lo hacía a través de ejemplificaciones, ¿ok? Entonces daba algún ejemplo y lo conectaba con alguna experiencia de la vida o con algo en particular, ¿ok? Entonces, pues lo vamos a hacer esto también con la vida de este hombre, porque sí que nos deja grandes aprendizajes. Entonces, bueno, les decía yo que este hombre nace en Afganistán, lo que hoy conocemos como Afganistán. Es decir, este hombre es de origen persa, además era políglota, ¿no? Hablaba el persa, sus escritos mayoritariamente están en persa, pero también tenemos escritos en turco, tenemos escritos en griego también, en un griego capadocio, ¿ok? Entonces estamos hablando de que escribía también en árabe, por supuesto era musulmán, y aparte no era un musulmán cualquiera, era un estudioso, un teólogo, y era un maestro, ¿no? del Islam. De hecho, eso también fue heredado. Él nace en una familia acomodada, pudiéramos decir. Su padre era una persona estudiosa de la ley, estudiosa del Islam, estudiosa de la religión, y era un maestro también, un erudito, ¿no? Entonces él nace en una cuna de conocimiento. Sin embargo, para la época en la que nace, estamos hablando del siglo XIII, según lo que se indica, él nació un 30 de septiembre en el siglo XIII, en el año de 1207, ¿ok? Esto es lo que los estudiosos y las personas que han seguido pues, la vida de Rumi han llegado a concluir. Entonces nace en el siglo XIII, en una época muy turbulenta. Tenemos por un lado a los mongoles, tenemos por otro lado a las cruzadas católicas que se estaban haciendo, tenemos sí, esa época de cristianización, y tenemos pues a un imperio romano potente tratando de cristianizar, ¿no? O más bien evangelizar ciertas zonas del mundo, especialmente la parte islámica. Entonces estamos hablando de un tiempo delicado, de muchas guerras, de muchos confrontamientos, de mucha inestabilidad. Y estas causalidades, o más bien sí, estos hechos, en realidad terminan afectando la vida de Mevlana, ¿ok? Entonces estábamos diciendo que el padre de Mevlana pues era conocido como un gran maestro, ¿ok? Y este gran maestro tenía también a otras personas estudiosas, visionarios, por decirlo de alguna forma, que le aconsejan a él que se vaya, ¿no? Uno de sus grandes allegados, del padre de Mevlana, de Rumi, le dice que tuvo un sueño, una visión, donde veía mucho fuego que caía en la ciudad, y que lo mejor era que se fueran, ¿okay? Que se aproximaba algo muy grande, una catástrofe que vendría a afectar. Entonces sucede que el padre de Mevlana, junto con su esposa y sus 10 hijos, deciden irse, ¿ok? Entonces dejan lo que ellos conocían como su hogar hasta ese momento en Afganistán, en la ciudad de Bauch, y se van como nómadas. Entonces Mevlana empieza, digamos que su educación y su primera parte, ¿no? de acercamiento con otras culturas y demás, lo hace a través de los viajes con su familia, huyendo de una guerra, y empieza a estar en constante movimiento. Entonces esto se relaciona con lo que yo les decía en un inicio, que el movimiento siempre nos va a traer algo bueno, ¿ok? El movimiento y las dificultades en la vida siempre nos van a traer algo bueno. Entonces, como hay algo muy resonado, en realidad no sabría yo decir en este momento quién lo dijo originariamente, pero algo que va por aquí: somos lo que hacemos con nuestros problemas, ¿ok? No somos nuestros problemas en sí, no somos lo que nos está afectando o lo que sí nos está sucediendo en el momento, sino lo que hacemos con esos problemas o esas situaciones difíciles. Entonces, eso es lo que le sucede a Mevlana prácticamente, ¿no? Él empieza a viajar en esta vida nómada, va a interactuar con muchas personas, va a ver muchas cosas, ¿ok? Y va a estar en continuo movimiento. Y de hecho, si leemos un poco sobre lo que él ha escrito, nos vamos a dar cuenta que este hombre siempre ha promovido el acercamiento cultural, ¿ok? Independientemente de si esa persona es de la misma religión, o tiene la misma lengua, o tiene las mismas costumbres. Para él estas cosas son indiferentes, ¿ok? Entonces termina él por mencionar que pues bienvenidos todos, y esta parte de bienvenir al mundo entero, o de decirles a todos vengan para aquí,
lo hace ya estando en Konya, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que en medio de todos los viajes ellos llegan hasta Konya, que es en Anatolia Central, y en esta ciudad se les otorga a ellos una mezquita, ¿ok? Se les da un espacio para que ellos puedan, o una madrasa también, que es el lugar de educación, ¿ok? Del Islam. Es una escuela, la madrasa es un lugar físico donde se estudia el Islam y donde se estudia toda la parte de la religión, ¿ok? Entonces se les da a ellos esa mezquita, ese espacio donde el padre de Mevlana puede empezar a enseñar o puede seguir practicando, ¿no? Para lo que fue formado. Entonces, con esto, pues él se termina instalando en Konya, y por eso que aquí se le hace, es tan afamado, ¿no? Y se le recibe como si fuera uno más, ¿ok? Nacido aquí, en realidad, pero pues la verdad es que no nació aquí, pero sí, su fallecimiento se dio aquí en la ciudad de Konya, y de hecho en el lugar donde fallece, pues se hace todo un no templo, sino se hace como una mezquita en su honor, donde todavía descansan sus restos, donde pues muchas personas vienen a orar, donde muchas personas de todo el mundo vienen, ¿ok? Entonces, dentro de una de las cosas que yo más resalto de las frases de Mevlana, ahorita vamos a leer algunas de esas frases, pues hay una en particular que dice, sé lo que dices o haz, sé lo que dices o haz lo que dices, ¿ok? Entonces, eso es como de mucha congruencia, ¿no? Él nos invita a, más que hablar, con hechos mostrarlo, ¿no? Entonces, si decimos que somos algo, hay que mostrarlo, hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que hacerlo realmente. De lo contrario, pues se van a quedar como palabras al aire y vacías, ¿ok? Entonces, estamos hablando de que, pues a propósito del aniversario del fallecimiento de Mevlana, hemos iniciado con este personaje, número 1 en la lista. Entonces, ahora les voy a leer un poco. Yo tengo por aquí este librito que me regalaron, es un librito que habla sobre el amor, ¿ok? Mevlana también lo vamos a conocer como Mutnavi, también en algunos, cuando escribe, firma como Mutnavi en muchos casos, o también traducido al español como Mesnavi, así lo vamos a encontrar. Entonces aquí, pues ahí está la parte turca, en la primer parte, ¿okay? De este libro, está toda la versión turca, y luego viene en la segunda parte, pues la traducción al inglés, ¿ok? Entonces yo he sacado de este librito algunas algunas frases que me han parecido relevantes, pero él no solamente tiene frases, él tiene historias, él hace cuentos, ¿ok? Cuentos con moralejas, con anécdotas, bueno, con un montón de cosas que nos hacen pensar. Todo esto enfocado a la reflexión. Entonces les voy a leer un poco sobre las que encontré que me llamaron la atención, ¿ok? Entonces aquí va una por aquí. Él no solamente habla de la religión, él habla sobre el perdón, él habla sobre el amor, él habla sobre el enamoramiento, él habla sobre la multiculturalidad, él habla sobre la capacidad de resiliencia, él habla sobre adaptarse a las adversidades, él habla sobre la vida y muchas otras cosas más. Entonces, ¿qué sucede aquí? Una de las frases de sus poemas. Aunque el fuego parezca rojo de cara con sus chispas, basta ver la oscuridad que da al final. ¿Ustedes qué reflexión sacan de esto? Aunque el fuego parezca rojo de cara con sus chispas, basta ver la oscuridad que da al final. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan, y luego yo les voy a dar a conocer mi opinión acerca de esta frase, ¿ok? Hay otra por aquí que dice, 100 hombres se sientan alrededor de una mesa y comen. Sin embargo, 2 hombres que quieren ser líderes no pueden encajar en el mundo o en la misma mesa. Esa también es otra de las frases. ¿Ustedes qué opinan? Y por aquí va otra que me gusta mucho también. Dice, incluso el enemigo se vuelve amigo. Esa es sobre el perdón. A través del perdón es así como el enemigo se vuelve amigo. El resentimiento disminuirá. ¿Por qué? Porque el perdón es una verdadera pomada o es una verdadera medicina, ¿ok? Entonces, aquí les dejo esas 3 frases y ya para finalizar vamos a hablar un poco sobre el sufismo y cómo sigue el sufismo siendo relevante en el mundo del Islam y lo que esa herencia que ha dejado al mundo. Algunos de ustedes conocerán sobre los derviches giratorios, ¿ok? O girovagos. Los derviches vienen de la práctica del sufismo. Digamos que Mevlana, más allá de ser un erudito y de ser un maestro de la ley, ¿ok? O del Islam en sí, fue esta persona que dejó esta corriente que yo les mencionaba, busca a través de la acción y de la vida confluir, ¿ok? La parte física con la parte espiritual. Por eso que hay un misticismo profundo en sus enseñanzas y en esta parte, pues en esta nueva corriente del Islam, ¿ok? Entonces el sufismo, como se denomina a esta corriente del Islam promovida por Mevlana, lo que hacen es, a través de una meditación activa, conectar con Dios, ¿ok? Con la divinidad. Entonces, ¿qué hacen en esta meditación activa? Ellos danzan como una forma de adoración, así como nosotros cantamos alabanzas a Dios, o en la mayoría de las religiones, en la parte práctica, ¿no? O en la parte de alabanza del sufismo, ellos lo hacen a través de la danza. Pero esta danza tiene que ser una danza muy interiorizada, ¿ok? Es una danza que se hace
alrededor, ¿ok? Girando, como si estuvieran orbitando, ¿no? Como si estuvieran nutriéndose del sol, porque eso también es algo que hablaba Mevlana. Antes estaba medio cocido, ahora estoy cocido, ¿ok? Y esto hace mucha referencia con el sol. El sol es como una parte fundamental, no como una divinidad, ni mucho menos, ni como una deidad, sino como una alegoría, porque humanamente podemos relacionar al sol como una fuente de energía, ¿ok? Científicamente también, por supuesto. Entonces es una fuente de energía que si nos ponemos mucho, o que si ponemos un objeto a las brasas, ¿no? del sol o las llamas, o a esos rayos del sol, se termina cociendo. Entonces, y eso es lo que él habla sobre el alma. El alma la tenemos que ir cociendo. Y para cocer el alma y en la parte espiritual hay que trabajarla muchísimo, muchísimo. Y en ese trabajo de cocción es que, bueno, pues se llegan a esta práctica, a la práctica de danzar y de orbitar para conectar con Dios, ¿ok? Entonces, en esta práctica las personas buscan limpiarse, originariamente varones. En la actualidad hay mujeres derviches, hay mujeres que entran en lo que se denomina como la sema, que es esta, la sema es el culto, por decirlo así, no sé cómo ponerlo en otras palabras, pero sería ese momento o la ceremonia sería mejor dicho. Entonces, la sema es la ceremonia donde se danza. Y les decía yo, originariamente pues lo hacían los varones. En la actualidad hay mujeres también que entran en esta liturgia o entran pues en este círculo, que además es un círculo pues abierto para todo el mundo, pero quien decide ser derviche realmente es por convicción y porque va a llevar una vida muy recta, ¿no? Que va a buscar su divinidad y su perfección y demás. Entonces, bueno, ellos en esta práctica activa o en esta meditación o alabanza activa, ellos danzan. Lo hacen también con instrumentos musicales, entonces hay como un sonido con tambores y con flauta. Luego, si encuentro un videito o un sonido por el internet, se los voy a poner, si me lo dejan, si me lo aceptan, aquí en YouTube. Pero básicamente pues es el sonido de las flautas y el tambor, y ellos danzan con ese sonido hasta conectarse. Y pueden estar girando y girando y girando, tienen sus técnicas y demás, pero la idea es que terminando la sema, pues ellos estén un poco más cocidos, ¿no? Y su alma esté un poco más cocida. Y además de esto, pues ellos quieren conectar la parte divina con la parte humana. Entonces, con una manito hacia arriba, ellos están recibiendo el amor, el perdón de Dios y demás. Y con la otra mano la están dando al público. Entonces, esa es la sema, ese es el sufismo, ese es su concepción sobre la vida, su ideología, su visión acerca del mundo, acerca de Dios, acerca de la parte espiritual. Entonces, bueno, con este video cierro esta primer sesión que tuvimos sobre Konya y sobre las curiosidades que hay en esta tierra, personajes célebres y también pues datos curiosos. Entonces les mando un abrazo, felices fiestas para todos y nos vemos en un próximo video con más información interesante. Bye bye.